Hola chicos, les saluda el profesor Pedro Mascaro del curso de Economía. Vamos a resolver las preguntas de la semana número 10 del ciclo ordinario 2017-2. Continuemos. Pregunta 1. En un sistema no metálico, los billetes que circulan carecen de valor real. En consecuencia, su aceptación depende del Estado a través del A. MEF, B. Congreso, C. BCR, D. SMB, que es Superintendencia de Mercado de Valores, la E. La SBS, Superintendencia de Banca y Seguros. A. MEF, Ministerio de Economía y Finanzas. ¿Ya? Y C, Banco Central de Reserva, del Perú, obviamente. ¿Ya? Y la respuesta a la pregunta número 1 sería la C, el Banco Central de Reserva. El valor real o de fabricación de los billetes es casi nulo, ¿ya? Porque no tiene su valor no depende de un valor de mercado, no depende de que sea hecho, porque el billete no está hecho de un metal como el oro o la plata, que tenga valor. Su aceptación se da en consecuencia a un curso legal, un curso de aceptación forzada, y que lo ve y lo garantiza el Banco Central de la Reserva de Perú. Por eso, en este sistema no metálico, los billetes que circulan no tienen un valor real, porque no tienen un valor intrínseco, ¿ya? Por eso su aceptación es forzada y está garantizada a través del Estado, es garantizada por el Estado a través del Banco Central de Reserva del Perú. No es el MEF, porque el MEF garantiza o ve el tema de la economía del país, las políticas económicas del país. El Congreso ve leyes y la Superintendencia de Mercado de Valores es un ente regulador de las acciones y los bonos, ¿ya? Y todo lo que se da dentro del mercado de valores, ¿ya? El mercado de valores de Lima. Y la Superintendencia de Mercado de Seguros tiene que ver con el tema de financiamiento, el tema financiero, ¿ya? Sea indirecto o directo en la economía. Con respecto a las clases de dinero, determine si las siguientes proposiciones son verdaderas o son falsas. 1. Los medios de menor liquidez se consideran cuasi dinero. Un ejemplo son los depósitos a la vista. 2. El del papel no convertible se conoce como fiduciario. No es respaldado por la autoridad monetaria. 3. Si existen dos tipos de monedas circulando, se presenta la ley de Gresham, ¿ya? Y la respuesta a esto sería la B. Falso, falso, verdadero. Primero, los medios de menor liquidez se consideran cuasi dinero. Un ejemplo son los depósitos a la vista. Los medios de pago de mayor liquidez, como el circulante y los depósitos a la vista, tienen mayor liquidez y aceptación, ¿no? Se les conoce como el dinero. El resto de medios de pago de menor liquidez se les conoce como cuasi dinero. Por ende, la primera afirmación ya es falsa. La segunda afirmación, el del papel no convertible se convierte como fiduciario, no es respaldado por la autoridad monetaria, ¿ya? El papel sin respaldo, ¿ya?, en metales preciosos es el fiduciario, es de curso legal y lo respalda el Banco Central de Reserva. ¿Ok? Entonces, esa afirmación, la segunda, donde no es respaldada por la autoridad monetaria, también es falso. La tercera, si existen dos tipos de monedas cuando circulan, se presenta la ley de Gresham. La ley de Gresham tiene como base, ¿ya?, la condición de que circulen dos monedas, el bimetalismo. Entonces, la tercera afirmación es verdadera, porque cuando hay dos monedas, siempre puede darse el tema de ley de Gresham. Una va a desplazar a la otra. 3. El gobierno de turno puede conseguir fondos a través de la fabricación o mayores préstamos. Cuando estas fuentes de financiamiento se recurren a la emisión, espacio, y en un sistema, espacio, pudiendo generar espacio. La respuesta
es A, orgánica, metálico, inflación; B, inorgánica, patrón metálico, deflación; C, inorgánica, fiduciaria, inflación; D, orgánica, patrón metálico, devaluación; E, inorgánica, fiduciaria o devaluación. Y como ya han analizado, la respuesta es la C. ¿Por qué? ¿Ya? Cuando las fuentes de financiamiento se cierran, se recurre a una emisión inorgánica, más conocida como la maquinita, es aquel donde no se tiene respaldo de la producción, ¿ya? Y esta inorgánica, ¿ya? Y esta se realiza cuando no hay de por medio un patrón monetario, ¿ya? Y debe ser de curso legal, obviamente, ¿ya? Y esto se puede generar inflación. Entonces es un sistema fiduciario, ¿ya? Y donde hablamos de una inflación, este hecho genera una inflación en la economía, ¿ya? Entonces siempre se dice que el gobierno no debe generar o no debe recurrir a fuentes de financiamiento inorgánico porque no tiene respaldo. Al no tener respaldo, un respaldo real de producción, ¿ya? Genera la maquinita, y esto no es metálico, no es patrón monetario, es un tema fiduciario y genera inflación, porque quieras o no, al no tener respaldo de producción, el valor de los productos aumentan por encima, ¿ya? De el valor de estas monedas o estas maquinitas hechas sin respaldo en la producción. La respuesta es la C. 4. Desde la década de los 80 a la fecha existen 3 monedas que han circulado en el país: el sol de oro, el INTI y el nuevo sol, que circulan en la actualidad. El Congreso le cambia el término y queda en sol, ¿ya? Dentro de pocos meses, pocos días realmente, será conocido y ya entra en circulación y se le quita el término de nuevo sol y queda como sol. La oferta de estas unidades monetarias no están ligadas a ningún metal precioso. Su variación la decide discrecionalmente él. A, SBS, Superintendencia de Banca y Seguros; B, el Congreso; C, MEF, Ministerio de Economía y Finanza; D, Superintendencia de Mercado de Valores, SMB; o E, Banco Central de la Reserva del Perú, BCR. La respuesta sería la E. Es el Banco Central de Reserva quien puede aumentar o disminuir la oferta monetaria de acuerdo a los objetivos de la política monetaria cuando se crea conveniente. Al decir puede aumentar o disminuir la oferta monetaria, es decir, puede poner más billetes o monedas en el mercado o puede poner a disposición menos de esta cantidad de billetes o monedas en el mercado. Esto estará ligado a las políticas monetarias del país. La respuesta es la E. 5. El BCR tiene diversos mecanismos para poder influir en la oferta monetaria, como la tasa de encaje bancario, operaciones de mercado abierto y la tasa de interés de referencia. Esto es un ejemplo de las características del dinero denominado: A, durabilidad; B, homogeneidad; C, devaluación; D, depreciación; E, elasticidad. Y como ya de acuerdo a la teoría podemos inferir, la respuesta es la E, elasticidad. Este mecanismo sirve para equilibrar la oferta monetaria y así controlar la inflación y la deflación. Esta característica nos dice que para poder influir en la oferta monetaria, aparte de basarse en lo que es la tasa de encaje bancario, operaciones de mercado abierto o tasa de interés de referencia, lo hace para poder manejar la cantidad de monedas que se ponen en el mercado, ¿ya? Y eso es una característica de la elasticidad. Por ende, la respuesta es la E. No es durabilidad, porque la característica de durabilidad tiene que ver con que la moneda pueda durar y pueda servirte un tiempo determinado, ¿no? Que pueda durar a pasar de mano en mano, a que pueda ser guardada, a que con el tiempo, después de mucho tiempo, puedas recién cambiar una moneda vieja por una nueva, después de 10 años, 15 años de uso, porque sería un alto costo
para el Estado. La homogeneidad es que las monedas tengan un mismo valor, ¿ya? Esa es la característica, una misma forma. Es decir, todas las monedas de 20 soles tienen que ser iguales, no que una moneda sea de un color diferente. Pero por eso hay monedas de diferente denominación, las antiguas y las nuevas en circulación sí, pero poco a poco van siendo separadas hasta quedar con una sola tipo y moneda con un tipo determinado de características. La devaluación, por otro lado, es que la moneda pierda valor, ¿ya? Debido a una instrucción del Estado. Es decir, que por mandato ejecutivo del Estado, una moneda nacional pierda valor frente a una moneda o una divisa extranjera. Es decir, que un dólar cueste mucho más para efectos de exportación e importación. Es decir, hoy el tipo de cambio es 3.34, 35. Por decreto, mañana el tipo de cambio lo podrían subir a 10 soles. ¿Por qué? Para incentivar la exportación, para que haya más exportación y detener la importación. Y la depreciación es la pérdida de valor de mercado y no lo hace el Estado, como en el caso de la devaluación, sino lo hace el mercado mismo, ¿ya? Por eso la respuesta es la E. 6. Si usted es un prestamista, al proporcionar un crédito, la tasa de interés que cobra sería, espacio, para compensar la, espacio. La respuesta A, mayor, ¿no? La tasa de interés que cobra sería mayor para compensar la inflación. B, la tasa que cobra sería igual para compensar la devaluación. C, la tasa que cobra sería mayor para compensar la depreciación. La tasa de interés sería menor para compensar la inflación. O E, la tasa sería igual para compensar la inflación. Analizando cada uno de estos puntos podemos llegar a la respuesta que es la A. La A te dice que un crédito, al proporcionar un crédito, la tasa de interés que cobra sería mayor para compensar la inflación. ¿Por qué? Porque si llegara a haber inflación, con la tasa de interés puedo compensar esa pérdida. La idea es que cuando yo preste dinero, yo no pierda en la operación. Entonces, es la inflación quien evita que haya esa pérdida. Entonces, la respuesta sería la A. Pregunta 7. Hoy dispones de 45.000 soles en efectivo, 25.000 en una cuenta corriente, 50.000 soles en una cuenta de plazo fijo y 100.000 soles en bonos. Segmentar los medios de pago como dinero y cuasi dinero y calcular su valor. Entonces, tengo que ver cuál es dinero y cuál es cuasi dinero. Entonces, hay márgenes de números. Dice A, 14.500 sería el dinero y cuasi dinero 75.000. B, 95.000 y 125.000. C, 150.000 y 70.000. D, 75.000 y 145.000. 70.000 y 150.000. Entonces, la respuesta, haciendo unos rápidos cálculos, es la E. ¿Por qué? Los medios de pago con mayor liquidez son el efectivo y los depósitos en cuenta corriente. ¿Ya? Entonces, dispone de efectivo 45.000 y en cuenta corriente 25.000. Ambos suman 70.000. Y el resto, ¿ya? El resto es cuasi dinero. ¿Ya? El tema de plazo fijo y los bonos suman 150.000 soles. Por eso la respuesta es la E. Pregunta 8. Hace décadas el valor de una unidad monetaria era igual a una determinada cantidad de oro. Por lo tanto, el oro disponible en las cajas fuertes de cada país otorgaba un valor concreto a la cantidad de dinero en circulación. Cada billete o
moneda se cambia por una cantidad de oro, por lo que incrementar el dinero en circulación tenía poco sentido si no había suficiente oro para respaldar nuevas emisiones de dinero. Este sistema monetario, conocido como patrón oro, limitaba el poder de políticos y banqueros centrales. ¿Qué características del dinero estaban restringidas según la lectura? A, durabilidad; B, homogeneidad; D, devaluación; C, devaluación; D, depreciación; y E, elasticidad. Luego de recordar un poco la teoría, llegamos a la conclusión que es la E, ¿ya? Elasticidad. ¿Por qué? Los mecanismos que sirven para aumentar o disminuir la oferta de moneda, ¿ya? Están restringidos en el patrón monetario, y esto depende de la abundancia o escasez del metal precioso, en este caso el oro, así que se restringe la elasticidad del mismo, ¿ya? No es durabilidad porque no hablemos de que el dinero dure en el tiempo, el metal dura en el tiempo. La homogeneidad, no estamos hablando de que exista una sola moneda para un determinado monto, ni hablamos de la devaluación, la pérdida de poder monetario, ni de depreciación, que es la depreciación, es la pérdida de valor que realiza de manera consciente y de manera voluntaria e intencional, ¿ya? El Estado para poder de una u otra manera incentivar la exportación y detener la importación, y así hacer una regulación y balanza de pagos. Por eso la respuesta es la E. 9. Pregunta 9. Con respecto a las consecuencias de la inflación, determine si las siguientes proposiciones son verdaderas o falsas. 1. El ahorro disminuye debido a la caída de la tasa de interés que nos pagan los bancos, es menor a la tasa de inflación. El ahorro disminuye debido a la caída de la tasa de interés que nos pagan los bancos, que es menor a la tasa de inflación. La estabilidad del dinero es afectada por el exceso de oferta monetaria. Y 3. Las pensiones se desvalorizan debido a que la rentabilidad de las mismas es superada por la tasa de inflación. Por ende, la respuesta es la D. ¿Por qué? Analicemos uno por uno. El ahorro disminuye debido a la caída de la tasa de interés que nos pagan los bancos, que es menor a la tasa de inflación. ¿Por qué? Entonces, la principal consecuencia de la inflación es que la moneda pierda capacidad de cumplir con sus funciones, ¿ya? Debido a esto, si yo estoy ahorrando, ¿ya?, y la tasa de interés que nos pagan es menor que la inflación, lo que va a pasar es que va a disminuir la cantidad de dinero que tengo en el banco. Se lo va a ir comiendo. Entonces, es verdadero. 2. La estabilidad de dinero es afectada por el exceso de oferta monetaria. Dado a la pérdida de poder adquisitivo, los ahorros y las inversiones pierden su valor. Entonces, la estabilidad del dinero es afectada por el exceso de oferta monetaria. La estabilidad del dinero está mal porque hay una gran oferta, hay gran cantidad de dinero ofertado. Y por eso es verdadero. 3. Las pensiones se desvalorizan debido a que la rentabilidad de las mismas es superada por las tasas de inflación. ¿Y por qué se da eso? Los ahorros e inversiones pierden su valor en el tiempo. Entonces, las pensiones se valorizan debido a que la rentabilidad de las mismas es superada por la tasa de inflación. Entonces, las pensiones ya no valen, ¿ya?, o no tienen esa rentabilidad de antes, sí que no son superadas por la tasa de desvalorización. La respuesta es la B, D. Todos B. Verdadero, verdadero, verdadero. 10. En el Perú, a finales de los 80, debido a la crisis económica, se dio una fuerte fuga de capitales. La escasez de moneda extranjera generaba fuertes golpes a la estabilidad económica, y el Banco Central de Reserva ya no podía garantizar su precio oficial de la moneda extranjera. Por esa razón recurría a una A, durabilidad; B, deflación; C, devaluación; E, inflación; y D, depreciación. Después de analizar el concepto, podemos llegar a que la respuesta es la C. ¿Por qué?
Cuando el BCR garantiza el precio de la moneda extranjera utilizando las reservas internacionales, ya porque la fuga de capitales, esta fuga de capitales que se dio, ¿no? Estas reservas hace que las reservas sean escasas, porque ya no hay muchas divisas en el Perú, ¿ya? Ni monedas extranjeras, y por eso el Banco Central de Reserva ya no puede garantizar el precio oficial, ¿ya? Recurriendo a una devaluación. Por eso, poco a poco, de acuerdo a eso, fue desapareciendo la devaluación, diferente de lo que ya habíamos conversado sobre durabilidad, que tiene que ver con que la moneda aguante el uso del tiempo y del pasar de mano en pueblo en pueblo. B, deflación. La deflación, como decía, es el aumento del valor, pero es debido a que la gente no consumía antes y de un momento a otro lo vuelve a hacer. Que la deflación también es un punto para modificar. Y depreciación, vuelvo a decir, es la habilidad, ¿ya? Depreciación es la pérdida de valor, la habilidad de perder valor de los productos o servicios en el mercado, ¿ya? Y esto lo hace el mercado, no el Estado. Y la inflación tiene que ver con lo que logre, con la subida de precios, con lograr subir de precios constantemente, mientras que los salarios se mantienen constantes. Entonces la respuesta es la C. Bueno, chicos, con esto hemos terminado las preguntas de la semana 10. Espero verlos la siguiente semana para seguir viendo preguntas de la semana 11. Gracias.